Saludos amados, en este día les bendecimos en el nombre maravilloso del Señor. Damos gracias por la oportunidad que el Señor nos permite de poder llevar su programa Caminos Inescrutables. Es un programa de pensamiento teológico, bíblico, acerca de la verdad de las Escrituras. Y en este contexto estamos hablando acerca de qué se trata Jesús y para qué vino. Dentro de esta gran verdad hemos señalado, hemos explicado muchísimas veces que Jesús vino para establecer o inaugurar lo que se llama el reino de Dios o el reino de los cielos. Dentro de esa verdad bíblica que encontramos en las Sagradas Escrituras, especialmente en los tres evangelistas sinópticos, que comienzan a hablarnos que de lo que se trata Jesús es acerca del reino de Dios, y que este reino que Jesús viene a traernos es el anticipo de aquel reino que vendrá al fin de los tiempos. Es decir, que estamos hablando de una dualidad escatológica en el cual Jesús habla de que con su venida y su persona se establece el reino de Dios o se inaugura el reino de Dios, y ya es una verdad dentro de las Sagradas Escrituras. Y desde ese punto de vista, todas las Escrituras, tanto de los Evangelios como de las epístolas y finalmente el libro de Apocalipsis, se está interpretando desde este punto de vista dentro de una realidad escatológica que ya ha empezado con la venida de Jesús y que culminará cuando el Señor regrese en su segunda venida. Bien, también hemos estado tocando acerca de unos textos del Nuevo Testamento, especialmente de los Evangelios, donde Jesús está hablando acerca del misterio del reino. Cuando comenzamos a hablar del misterio del reino, volvimos hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, para ver cómo las profecías del Antiguo Testamento, de la venida de Dios, de la teofanía, es decir, de la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, hablaba acerca de cómo era que se estaba expectando la venida de Dios para el momento del Antiguo Testamento, el día del Señor. Y ya estamos corriendo hacia la realidad también de la literatura o los escritos que llamamos nosotros apocalíptica, o lo que llamamos nosotros la apocalíptica judía. Dentro de esta verdad también estamos analizando los textos que son pseudoepígrafes. Estos textos pseudoepígrafes vienen a darnos a nosotros una mirada, una visión de cómo los judíos del tiempo después de lo que llamamos nosotros la decadencia del imperio medo-persas, cómo va surgiendo esto lo que llamamos los escritos apocalípticos, y van surgiendo debido a la opresión que los judíos comienzan a tener en estos imperios, y cuando pierden de hecho todo lo que llamamos nosotros la soberanía de Judá, porque recordamos que la van a recobrar por allá para el tiempo de Antíoco Epífanes, cuando ellos derrotan a los Seleucidas. Y una vez que derrotan a los Seleucidas, tienen 100 años que están bajo soberanía, pero vuelven a perderla en el Imperio Romano. Todo esto habla de la urgencia que tenían de expresar cómo ellos estaban esperando el día del Señor, el reino de Dios, que apareciera Dios e interviniera en los asuntos no solamente de los paganos, sino también acerca del propio pueblo de Dios, como la escritura que tenemos del Qumran, que nos habla no solamente de la opresión de los imperios y de los pueblos paganos, sino exactamente del pueblo de Dios. Tal la visión que se tenía en el Antiguo Testamento acerca de que cuando viniera el día del Señor iba a afectar no solamente a los paganos, sino a aquellos del pueblo de Israel que vivían bajo idolatría, bajo maldad, bajo pecado, y ellos también sufrirían el momento del juicio de Dios. Hoy estaremos hablando sobre lo que es el día del Señor en esa literatura apocalíptica, y cómo se miraba también el reino de Dios dentro de esa literatura apocalíptica, dándole toda esta enseñanza que se daba desde el Antiguo Testamento hasta la literatura que tenemos nosotros judía. Solamente es para que cuando volvamos nuevamente al libro de Mateo capítulo 13, que comienza a hablarnos acerca del misterio de Dios, tengamos en nuestra mente cuál era la expectativa del día del Señor, del reino de Dios,
de cómo Dios se manifestaría, de esa teofanía, de esa manifestación, esa presencia de Dios en el Antiguo Testamento, porque de ahí se recoge por qué entonces los líderes religiosos de Israel rechazaban a Jesús de Nazaret. Y esto es importantísimo si queremos entender el Nuevo Testamento y si queremos entender exactamente los evangelios que nos hablan de la historia de Jesús de Nazaret. Nadie sabe acerca de Jesús de Nazaret a menos que leamos los evangelios, especialmente los 3 evangelios sinópticos, que son los que nos van a hablar acerca de cómo era que se estaba dando esta interrelación entre los líderes religiosos y nuestro Señor Jesucristo, y qué era lo que se creía de Él y qué era lo que no se creía de Él. Así que es importante mirar esta literatura, tener una concepción de ella para uno entonces cuando vayamos al Nuevo Testamento, darnos cuenta cuando le explique quizás prontito que lleguemos nuevamente al Nuevo Testamento, les voy a explicar entonces tomando estas literaturas cómo era que se estaba expectando a ese Mesías que viniera, a ese representante de Dios que viniera, o esa manifestación o esa teofanía, como le queramos llamar. Estamos hablando de ese día que Dios aparezca. Y ese día que Dios aparezca se estaba viendo de distintas maneras en todos los escritos, tanto del Antiguo Testamento, como la literatura que vimos en el libro de Daniel, como la literatura que estamos estudiando en el día de hoy, la literatura apocalíptica del pueblo judío de esa época, ¿verdad? Que estamos contando desde el declive, desde los persas hasta la venida de el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Así que, haciendo el resumen de esto, vamos ahora a leer unos versículos de la palabra del Señor que se encuentran en el capítulo 40 del 9 al 11 del libro de Isaías, y vamos de hecho a orar y pedirle al Señor su dirección y guianza en todo lo que hagamos para su gloria y en todo lo que recibamos en nuestros oídos, para que lo que recibamos en nuestros oídos también se quede en nuestros corazones y aprendamos a asimilar la palabra de Dios. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia, y por este espacio que nos brindas para poder llevar tu palabra a través de este medio, y que bendiga a tantas personas que quieren escudriñar las Escrituras más allá de una somera lección o lectura de la palabra del Señor. Ábrele el entendimiento por tu Espíritu Santo, tanto a ellos como a mí, para que podamos entenderla. En Jesucristo nuestro Señor y bendita esperanza, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Isaías capítulo 40, versículos el 9 al 6. Recordemos que estos cantos que se van a encontrar desde el capítulo 40 al 53 del libro de Isaías son unos varios cánticos acerca del siervo de Yahvé, que más tarde esos cánticos se van también a conjugar o se van a juntar con el brazo de Jehová, que son dos tipos de cosas que estamos encontrando allí, donde ese brazo de Jehová se va a encarnar en lo que llamamos al siervo sufriente de Isaías 53. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Entonces, allí en esos versos de Isaías dice: súbete a un monte alto, oh Sión, portadora de las buenas nuevas, es decir, de las buenas noticias, de lo que está viniendo. Levanta tu voz, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios, es decir, ha hecho acto de presencia tu Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará, es lo que llamamos nosotros el reino de Dios, gobernará con él. He aquí con él está su galardón, delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo recogerá los corderos, y en su seno llevará y guiará con cuidado a la recién parida. Dios añada bendición a su palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Bien, estaremos hoy tocando dos temas dentro de este que estamos tocando, o sea, el día del Señor, cómo se estaba viendo el día del Señor en la literatura apocalíptica, y cómo se estaba viendo el reino de Dios dentro de la apocalíptica judía. Y vuelvo a repetir que para poder entender estos escritos apocalípticos tenemos que
encarnarnos dentro del contexto del asfixiamiento, por así decirlo, que estaba el pueblo de Judá pasando de bajo imperios sobre imperios, y aparte de ellos bajo gobernantes sumamente crueles hacia el pueblo de Israel. Y luego son libertados y toman su soberanía, ahora entran dentro del grupo de los macabeos, que realmente son los armoneos, y que estos armoneos en la literatura deuterocanónica que vamos a encontrar en las Biblias católicas o en la Septuaginta, la vamos a encontrar como en los libros de Macabeo. Y allí se va a contar, se va a narrar esa historia. También Josefo, en los libros de la antigüedad de los judíos, nos habla acerca exactamente de lo que sucedió allí en el tiempo de los armoneos, y cómo más tarde ellos pierden nuevamente la soberanía. Todo esto hace que Israel vuelva a mirar a Dios, ya no desde la historia, es decir, ya cuando se comienzan a dar estos libros apocalípticos, ya se está abandonando a Dios desde la historia. Es decir, que aquel rey David que se había idealizado, que era el rey que ellos estaban esperando, ahora esta historia se va a dar desde fuera de la historia. Y que esa intervención fuera de la historia será una intervención de Yahvé, que vendrá desde los cielos y va a intervenir y va a destruir, por así decirlo, la era presente, y que va a instaurar lo que se llama la era venidera, que en los libros que tenemos nosotros, que entendemos que son canónicos, es decir, nuestros 4 evangelios y el libro de los Hechos y las demás epístolas hasta el libro de Apocalipsis, se le va a llamar a esta era y la era venidera. De escritos apocalípticos es que nos viene a nosotros esta frase, la era presente y la era venidera, que la vamos a encontrar en boca de Jesús como en boca del apóstol Pablo. La vamos a encontrar también en los libros de los Hechos, y también lo vamos a encontrar en las epístolas y el libro de Apocalipsis. Así que es importante conocer esta literatura, no porque sea una literatura canónica, sino porque al ser una literatura apocalíptica nos revela cómo estaba la mentalidad del pueblo judío en la esperanza del rey que vendría o del Mesías que vendría. Depende cómo cada uno de estos apocalípticos estaban mirando. Y como es variada, caleidoscópica, como es tan variada, no hay manera de sistematizarla para uno hablar que esta era la forma, sino que habían varias formas de cómo se estaba esperando esta realidad que ellos se están dando en el libro de Apocalipsis, y que luego la vamos a encontrar algunos comentarios de eso exactamente en el libro de Mateo, Marcos y Lucas. Bien, en los escritos que estamos examinando, los escritos de la literatura apocalíptica, la venida de Dios es el advenimiento del juez. Es decir, que ese pueblo estaba esperando que el juez viniera. En este caso, como la expresión que se encuentra en segunda de Baruch 48:39, el juez vendrá y no tardará. La apocalíptica surgió de la profecía, desarrollando y universalizando el concepto del día del Señor que ya se estaba dando en el Antiguo Testamento. La doctrina de la apocalíptica es la doctrina del juicio final. El día del juicio apocalíptico como una especialización del día de Yahvé, el día de Jehová, el día del Señor profético. Las características de la descripción profética del día del Señor se elaboran en estos escritos apocalípticos y se hacen varios intentos para tratar de sistematizarla, aunque, como le dije, es tan variada que da un poco trabajo para poder sistematizarla por la amplitud que tiene de maneras de venir el día del Señor, o el reino de Dios, o el juicio de Dios, y hay muchas variaciones dentro de ella. Se recordará también que las descripciones del día del Señor en el Antiguo Testamento incluían con frecuencia, como ya hemos hablado, las convulsiones de la naturaleza, como lo que son las propias de las descripciones que encontramos de la teofanía en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, pero que destaca especialmente la confusión de los cuerpos celestes, es decir, las estrellas, la luna, el sol,
todo eso que es afectado ante la venida de Dios. Todas estas características se mencionan en estos libros apocalípticos, pero es evidente que a veces se relaciona con la maldad de los habitantes de la tierra, y en lugar de considerarse como el retroceso de la creación ante el Creador. Un ejemplo de ello lo tenemos de hecho en Primera de Enoc, capítulo 80, verso 2, donde dice: en los días de los pecadores se acortarán los años, y su semilla se retrasará en sus tierras y campos, y todas las cosas de la tierra se alterarán, y no aparecerá en su tiempo, y la luna alterará su orden, y no aparecerá en su tiempo, y muchos jefes de las estrellas transgredirán su orden, y éstas alterarán sus órbitas y tareas, y no aparecerá en las estaciones que les fueron prescritas. Todo el orden de las estrellas se ocultará de los pecadores, y los pensamientos de los que están en la tierra se equivocarán con respecto a ellas. Sí, se equivocarán y los tomarán por dioses. Y el mal se multiplicará sobre ellos, y el castigo vendrá sobre ellos para destruirlos todos. Hay una descripción relacionada, de hecho, en el libro de Esdras, o segunda de Esdras, capítulo 5, verso 1, que incluye manifestaciones extrañas de todo tipo de horrores entre los fenómenos cósmicos en los últimos días. Así como uno ve también en el libro de Apocalipsis, las estrellas cayeron del cielo. De la misma manera lo vamos a encontrar en estos libros apocalípticos. Tales cosas suceden porque la justicia no se encuentra en la tierra. Es decir, todo el mundo delincan, hace lo que quieren y no hay justicia, no hay ayuda a nadie. Eso está en el verso 11. Lo mismo se aplica a la larga descripción de los presagios que al final de los tiempos en los libros de Jubileo, capítulo 23, verso 13. Las descripciones proféticas del día del Señor dan mucho espacio a las guerras que tendrán lugar en ese momento. Tales descripciones, los ejércitos invasores, que a menudo se representan como despiadados en su matanza de personas, son vistos como el azote del Señor y los agentes de su juicio. Los apocalípticos también reconocen esto, pero tienden a poner énfasis en el derramamiento de sangre como expresión de la maldad de los hombres al fin de la era. Los elementos se unen en los oráculos en Primera de Enoc, capítulo 100, verso 1. En aquellos días, en un solo lugar, los padres junto con sus hijos serán golpeados, y los hermanos entre sí caerán en la muerte. Hay que los arroyos fluyan con su sangre, y el caballo caminará hasta el pecho en la sangre de los pecadores, y el carro será sumergido hasta las alturas. Se recuerda el libro de Apocalipsis por allá por el capítulo 16, donde nos habla que la sangre de las personas llegará hasta yo no sé cuántos estadios. Bueno, todas estas cosas son bien similares en estos libros apocalípticos. Lo mismo ocurre en la comunidad del Qumran, que da un giro único a la expectativa de las guerras en el final de los tiempos, pues creían que Dios había designado como azote no a los ejércitos paganos en este caso, sino a ellos mismos, es decir, a la comunidad del Qumran. A través de ellos se ejecutará el juicio y la destrucción sobre los paganos y sobre los apóstatas de su propio pueblo por igual, es decir, a los israelitas. En este caso ellos se habían separado de los israelitas, y esta separación era porque el propio pueblo israelita del tiempo de Jesús, los judíos del tiempo de Jesús, no se comportaban como era conforme a la ley, y ellos serían la vara de Dios contra el pueblo propio de Dios. El concepto se pone sucintamente en el comentario sobre Habacuc, versículo 3. Por la mano de sus elegidos, Dios ejecutará el juicio sobre todas las naciones paganas, y cuando éstas sean castigadas, todos los impíos y el propio pueblo de Dios será también castigado. La naturaleza de la guerra se describe en la guerra de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, donde se aclara que el curso de la guerra está totalmente en las manos de Dios y totalmente determinada por Él. Debe durar 40 años, puntuados con años sabáticos cada 7, y en los que no habrá combate. Toda la congregación participará en la semana de guerra,
y se dirigirá a los antiguos enemigos vecinos de Israel, los edomitas, los moabitas, etc., con el fin de limpiar la tierra santa, y luego a los de Quitín, de Asiria, Egipto, presumiblemente los romanos. Los años restantes de la batalla, y que se librarán por divisiones de la comunidad de turno, será contra los reyes del norte y para el sometimiento de las naciones que comprenden los hijos de Sem, de Cap y Jefté. La cuestión de las guerras no es dudosa, aunque en la fase más temprana se permite que los hijos de Belial salgan victoriosos a veces, y la gran mano de Dios se someterá a Belial, la gran mano de Dios someterá a Belial y a los ángeles de su dominio, y para todos los hombres de su suerte habrá aniquilación eterna. Eso está en 1 QM del 1 del 14 al 15. Al final Dios y sus ángeles se unen a los hijos de luz para obtener la victoria final en el 19 verso 1 y siguiente, y el restante es la gloria de Dios y la salvación de Israel. El texto dice: el reino será del Señor e Israel de la soberanía eterna. Anteriormente se mencionaba los intentos de sistematizar los elementos constitutivos del día del Señor. Un buen ejemplo de ello se encuentra en segunda de Baruch, capítulo 25 y 27, en el que las tribulaciones de los últimos días se dividen en 12 partes. Una de ellas caracterizada uno o más ayes, pero ningún apocalipsis expone los juicios de los últimos tiempos de forma tan elaborada o sistematizada como lo hace el Apocalipsis de que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, en nuestro libro canónico de revelación. Juan el Vidente organiza los juicios en una serie de 7. Utiliza el símbolo de la ruptura de 7 sellos del rollo de la alianza de Dios para dar el reino. El sonido de las 7 trompetas anunciando el juicio y el reino. El derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios en la tierra, capítulo 6, 11 y verso 15 al 16. Es significativo que cada grupo concluya con una misma manera, es decir, con la aparición de truenos, ruidos fuertes, relámpagos, terremotos. Apocalipsis capítulo 8, verso 5, capítulo 11, verso 19, y capítulo 16, verso 18 y siguiente, que representa un residuo de las respuestas de la naturaleza ante la venida de Dios, asociada a las teofanías que se encuentran en la tradición del Antiguo Testamento, la tradición profética. Para Juan el Vidente, el día del Señor es el día de Dios y es el día del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, versos 16 y 17. Y conduce al reino de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Si miran nosotros las similitudes que a veces encontramos en los escritos apocalípticos judíos anteriores a Jesús y nuestro libro de Apocalipsis, uno va a ver, claro está, que el libro nuestro de Apocalipsis está mucho más organizado, sistematizado, porque es una revelación de Dios más allá que los escritos que tenemos nosotros de la teología judía o la apocalíptica judía de antes de Cristo. Entonces, esta era la manera como se estaba viendo el día del Señor dentro de estos libros, y cómo se va a ver el día del Señor dentro de nuestro libro de Apocalipsis. Entonces, el reino de Dios también es otro asunto importantísimo dentro de la literatura apocalíptica de ese tiempo. Es necesario proporcionar un complemento a su afirmación de que la doctrina de los Apocalipsis es la doctrina del juicio final, pues cuando Dios se levante en juicio traerá el reino. Es decir, Dios se va a levantar en juicio. Acuérdense que están viviendo bajo atropello. Bueno, déjeme cómo yo puedo contextualizarla en nuestro libro de Apocalipsis. El pueblo está siendo perseguido. Comenzaron ya a matar cristianos. Se le escribe unas cartas a las 7 iglesias diciéndole: mire, ya comenzó la persecución, pero sean fieles. Al que venciere yo le daré la corona de la vida. Y así sigue Dios hablándole a cada iglesia
Cada una de estas iglesias, Dios le está hablando desde la perspectiva de Jesucristo. Es aquí el testigo fiel. Es decir, esta persona, el testigo fiel, Jesús de Nazaret, que está frente a Pilato, luego frente a Herodes, luego frente al Sanedrín. Cada uno de ellos tratando de juzgarle y él como testigo fiel. Es decir, lo que le está diciendo a la iglesia, que que ya comenzó la persecución y a ser perseguida por los primeros 2 siglos de la era cristiana, es decir, después del primero, segundo y tercero. En esos 2 siglos, Dios le está diciendo a la iglesia que de la misma manera que Jesús se presentó siendo fiel ante Poncio Pilato y Herodes, que lo iban a condenar a la muerte, y el Sanedrín, este es el testigo fiel. Y así el Señor se le va a presentar a esa iglesia para que ellos tomen valor y sean también testigos hasta la muerte. Y el Señor les va a dar la corona de la vida a todos aquellos que por Él mueran en el Señor. No es una profecía para que huyan o para que salgan del mundo o se vayan para los cielos. Es una profecía diciéndole a ellos, este es el que estuvo muerto y aquí que resucitó. El hecho de que ustedes también mueran, también van a ser resucitados. Es una esperanza maravillosa a aquellos primeros cristianos que van a pasar la persecución después del primer siglo, que ya había comenzado antes de finalizar el siglo, pero que se iba a dar mucho más grave en el segundo y tercer siglo de la era cristiana, y que ellos iban a estar ahí en esa persecución sufriendo, y que había una corona de vida para aquellos que fuesen fieles al Señor. Entonces es interesante cuando miramos estas afirmaciones acerca de cómo este reino se está dando dentro de nuestra apocalíptica judía. El reino de Dios es la idea central dentro de la apocalíptica judía. Es la nueva era. Es decir, que ellos están mirando el reino de Dios como esta era. Es decir, esta era es la era de la maldad. Esta era es donde Antíoco Epífanes va a matar gente por el nombre de Yahvé. Esta es la era de las persecuciones, el abuso, pero vendrá la última era. Ellos brincaban de esta era a la otra era, es decir, desde el momento del sufrimiento al momento de la vindicación. Y la vindicación se podía dar como en la venida del reino, o se iba a dar dentro de lo que se llama la resurrección de los muertos, que para ese tiempo de hecho comienza a tener avivamiento lo que es la doctrina que hoy conocemos como la doctrina de la resurrección de los muertos. Es interesante mirarlo desde esa perspectiva y mirar cómo ellos estaban mirando el reino de Dios. Fíjense que estoy hablando que están mirando el reino de Dios desde mi sufrimiento hasta que se revela el reino de Dios. Cuando viene Jesús, las cosas están funcionando distintas. Por eso es que es interesante mirar lo que la Biblia habla y explica acerca de el misterio del reino, totalmente distinto a cómo los apocalípticos estaban mirando ese reino de Dios. Así que es el nuevo estado de cosas, esa nueva era es el nuevo estado de cosas que se producirá cuando la gran agonía haya terminado por la intervención victoriosa de nuestro Dios a favor de sus santos. Cuando venga y envíe su representante para enderezar el mundo. La naturaleza del juicio final está relacionada con la naturaleza del reino que se espera. Desgraciadamente, la naturaleza caleidoscópica de los escritos apocalípticos nos dificulta estar seguros de las convicciones básicas de algunos de los autores en cuestión. Las imágenes visuales no se prestan a un tratamiento sistemático de la doctrina, pero está claro que los apocalípticos no carecían de convicción respecto al reino de Dios, y también está claro que no todos pensaban igual. Por eso es que le llamamos caleidoscópica, es decir, habían variantes dentro de cómo los apocalípticos estaban esperando que viniera el reino de Dios, y eso hay que mirarlo con luz y detalle y con cuidado, porque no lo están mirando tal como el Nuevo Testamento lo está dando. Pero esa es la expectativa que había para esos tiempos, y por eso las preguntas que más tarde se le van a dar a Juan el Bautista: ¿eres tú el que has de venir o esperamos en otro? Estas preguntas vienen exactamente desde esta literatura apocalíptica, de lo que se esperaba. Y él dice, no, yo no soy, pero viene uno sí detrás de mí, ese sí es el que es. Entonces estamos mirando cómo Juan el Bautista está atento, porque él conocía, bueno, se cree que Juan el Bautista era parte de la comunidad del Qumran, que eran de los esenios, de los más estrictos, que habían más estrictos de hecho que los fariseos.
Entonces, cuando miramos a Juan el Bautista, tenemos que mirarlo desde la perspectiva de que esta gente ya conocían esta apocalíptica que hoy yo les estoy dando a ustedes, que la conocían muy bien porque la podían leer todo el tiempo. Entonces, tenemos que mirarla desde ese punto de vista para poder entender lo que estamos hablando en el día de hoy. La interpretación más sencilla de la cuestión de los últimos días también consiste en considerar cómo iniciada por la venida de Dios y el día del Señor, que aplicará el derrocamiento de los poderes malignos y el establecimiento del reino de Dios en este mundo. Así que había su perspectiva siempre dentro de estos apocalípticos, era que una de las cosas que iban a ser eliminadas dentro del el momento que el reino de Dios viniera, eran los poderes satánicos. Y eso lo vamos a encontrar en Jesús de Nazaret cuando la Biblia usa esta justaposición, de esta conjunción, cuando dice, y díganle, y vayan ustedes, le dice Jesús a sus apóstoles, como también a los otros que envía, el grupo que envía de 2 en 2, a 70 o 72, según el original. Dice, vayan por ahí y anúncienle que el reino de Dios se ha acercado, y sanen a los enfermos, y echen fuera demonios. Todo eso habla de la derrota de Satanás, que se entendía dentro de la apocalíptica que esta era una era de enfermedades y era una era donde Satanás tenía cautivos, poseídos a las personas, y por lo tanto cuando el ministerio de Jesús comienza a desarrollarse y Jesús va a llamar a los 12 y luego va a llamar a 72 o 70 para que vayan predicando el reino de Dios, él va diciéndole también, echen fuera demonios, sanen los enfermos. Porque era exactamente como se estaba esperando la venida de Dios, pero esa venida de Dios ellos estaban esperándola radicalmente, es decir, que cuando viniera los cielos nuevos, la tierra nueva y todo cambiado. En el caso de Jesús no viene el reino tal como ellos estaban expectando que viniera. Pero es un atisbo que tenemos de cómo ellos estaban esperando el día del Señor y estaban esperando el reino de Dios. Este era esencialmente el punto de vista profético. En tal expectativa, el acento se pone siempre en el día del Señor y no en el llamado juicio de Dios o el juicio final. Este bien puede ser el pensamiento del autor de Daniel, aunque la escena que se da del juicio, que ya dimos allí en el libro de Daniel capítulo 7, del 9 al 10, se describe en términos de trascendentales. No obstante, se relaciona con el juicio de un tirano terrenal, es decir, aquí en la tierra, y su imperio. Y es una transposición del día del Señor profético en la clave de un juicio con los poderes celestiales. Pero el reino al que conduce este juicio es el reino terrenal, aquí en la tierra. Al final del libro hay una referencia fugaz a una resurrección, que muchos que duermen en el polvo, Daniel capítulo 12 verso 2, y algunos resucitarán para vida y otros para vergüenza eterna. Eso supone un juicio que distingue entre ellos, pero no se arroja más luz sobre el acontecimiento. Esto ilustra el carácter fragmentario que las representaciones apocalípticas tienen del fin. No hay ninguna indicación de que el reino del que es como hijo de hombre en Daniel sea un reino temporal. Por el contrario, se subraya que su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y que su reino es uno que nunca será destruido. Daniel capítulo 7, verso 14 y versículos 18 al 20 y 27. Este punto de vista sobre el juicio y el reino de Dios aparece ser compartido también por autores como, por ejemplo, Primera de Enoch capítulo 6, verso 36, capítulo 83 al 90, quienes escribieron sus obras a principios del movimiento apocalíptico. En este punto de vista también pueden encontrarse el tercer libro de los oráculos civilinos y en los salmos de Salomón, y posiblemente también en los testamentos de los 12 patriarcas. Con el precedente ya establecido de un pasaje tardío como en el que encontramos en el Antiguo Testamento de Isaías 65 y 66, era inevitable que un mayor énfasis a las características trascendentales del reino futuro condujeran a la expectativa de la venida de Dios desembocar en un juicio a todas las generaciones humanas y en un reino de Dios y una creación transformada.
Tal parece ser la expectativa de las similitudes que tenemos en el libro de Enoc, capítulo 37, 71, y primera de Enoc. El autor de las similitudes había reflexionado obviamente sobre la escena del juicio del libro de Daniel y la reproduce en los términos que van más allá de lo que el autor de Daniel tenía en mente. El Hijo del Hombre, así titulado. Es decir, el lugar de uno como hijo de hombre está asociado con el jefe de los días en el juicio y es designado para llevar a cabo el tema de su juicio, y los reyes y los poderosos es frecuente en esta obra e incluye claramente el castigo después de la muerte. Los entregará a los ángeles para ser castigados, para que ejecuten la venganza contra ellos porque han oprimido a los hijos de Dios, a sus elegidos. Sea un espectáculo para los justos y para los elegidos. Capítulo 62, versos 11 y 12. El universo va a ser renovado como una escena digna del reino. Transformaré el cielo y lo convertiré en una bendición y una luz eterna. Transformaré la tierra y la convertiré en una bendición, y haré que mis elegidos habiten en ella, pero los pecadores y los malhechores no podrán estar en pie delante de ella. Capítulo 45, versos 4 y 5. Hay un contraste en el juicio y un contraste en el reino que encontramos en el mundo y en la creación renovada dentro de estos apocalípticos. Un contraste entre el juicio y los justos, y la felicidad de los justos en el reino constituye un tema pronunciado en las similitudes en primera de Enoc, capítulo 38, 39, 41, versos 1 y 2, en el capítulo 46, 48, 50, 51, 53 y 58. El contraste entre un reino dentro de este mundo y un reino de Dios dentro con una creación transformada tenía que llevar algún momento a un intento de combinar ambas expectativas. Es decir, el reino de Dios dentro de este mundo y el reino de Dios dentro de una creación transformada. Esa es la expectativa que se tenía. Esto lo encontramos en la esperanza de la venida de Dios, del día del Señor, que conduce a un reino mesiánico dentro de este mundo, al final del cual tiene lugar el juicio, el reino de Dios que se establece de una nueva creación. Tal es la expectativa que se encuentra en primera de Enoc, capítulo 91 al 104, con su llamado Apocalipsis de las semanas, y más notablemente en segunda de Esdras y segunda de Baruch. Sin embargo, hay una diferencia de acento en la exposición en estos puntos de vista. En segunda de Esdras, el reino mesiánico es de duración limitada y se despide rápidamente. Para que veamos las diferencias que hay a veces entre los apocalípticos sobre un mismo tema. El Hijo Mesías se revelará junto con los que están con él, y alegrará a los sobrevivientes 400 años. Y será después de estos años que mi hijo, el Mesías, también morirá. Todos los que haya aliento humano. Entonces el mundo se convertirá en el silencio primaveral 7 días, como al principio, de modo que no quede ningún hombre. Capítulo 7, verso 28. Sigue un largo relato del juicio final en el que tendrá lugar la resurrección de los muertos. El Altísimo aparecerá en su trono de juicio y se revelará en horno de la gehenna y el paraíso de las delicias. Y Dios pronunciará sus decisiones sobre las naciones resucitadas. Para este escritor, el reino mesiánico no pertenece simplemente a este mundo, sino que en esta época se distingue claramente el reino de Dios, que es la meta de la creación. En segunda de Baruch, el reino mesiánico adquiere mayor importancia que en segunda de Esdras, aunque ambas obras pertenecen al mismo periodo. En la visión e interpretación en segunda de Baruch, capítulo 36 al 40, se ofrece un resumen de la enseñanza de Daniel capítulo 7. Y va a surgir 4 reinos en el mundo
el último de los cuales será duro y malvado mucho más que los anteriores, pero será sustituido por el principado de mi Mesías. Los ejércitos de los cuatro reinos serán destruidos, y el Mesías condenará y dará muerte a su líder. Además, se protege el resto del pueblo de Dios. Y su principado permanecerá para siempre, hasta que el mundo de la corrupción llegue a su fin y hasta que se cumplan los tiempos antes ya mencionados. Capítulo 40, verso 3. Está en armonía con esta imagen del reino mesiánico, de la descripción de la felicidad en los capítulos 73 y 4. Concluyen con la siguiente declaración: porque este tiempo marcará el fin de la corrupción y el comienzo de la incorrupción. Por eso se cumplirá en él las predicciones. También se mantiene lejos del mal y hasta totalmente cerca para los que no morirán. Segunda de Baruch 74, versos 2 y 3. Las predicciones que se cumplirán en el reino del Mesías son presumiblemente las de los profetas del Antiguo Testamento. Por esta razón, el tiempo de la revelación del Mesías se describe como la consumación, capítulo 69, verso 5, cuando el tiempo de la edad haya madurado, capítulo 70, verso 2. Sin embargo, ninguna representación del reino futuro de segunda de Baruch hablan si la era actual fuera seguida inmediatamente por un mundo nuevo. Esta incertidumbre se ilustra en segunda de Baruch capítulo 30 versos 1 y 2. Cuando se cumpla el tiempo del advenimiento del Mesías, éste volverá con gloria. ¿Qué puede querer decir el escritor con la afirmación de que el Mesías volverá con gloria? Algunos intérpretes suponen que se refiere a la venida del Mesías a la tierra para iniciar el reino mesiánico. La dificultad de esta interpretación, aparentemente sencilla, es que segunda de Baruch, capítulo 30, verso 1, sigue una descripción del reino mesiánico que se introduce en el capítulo 29, verso 3, con la siguiente declaración: y sucederá que cuando se cumpla todo lo que tenía que suceder de esa parte, entonces el Mesías comenzará a ser revelado. Por esta razón, algunos comentaristas creen que la referencia al regreso del Mesías en gloria denota su vuelta al cielo de donde vino, tras lo cual tiene lugar la resurrección para el reino eterno en el mundo, en el nuevo mundo de Dios. Uriel Müller observa que tal expectativa carece de ejemplo en el judaísmo y concluye que la cláusula ofensiva debe ser una interpolación cristiana, es decir, una añadición de los cristianos a estos escritos sobre la parucía del Mesías Jesús. No obstante, es difícil ver por qué un interpolador cristiano colocaría la declaración de una posición tan inadecuada cuando podría haberla insertado tan fácilmente en el capítulo 29, verso 3, es decir, antes del 31. Que va seguida de una descripción de las maravillas del reino mesiánico muy en el espíritu de Papías. La afirmación debe dejarse. Se puede decir que tiene un precedente en 1 Corintios capítulo 15, 28 e indica que el dominio mesiánico cederá el paso al dominio de Dios, tras lo cual seguirá la resurrección general y un verdadero juicio, capítulo 30, versos 2 al 5. La comprensión del reino y del juicio en la comunidad del Qumran es difícil de determinar. Hay diferencias de opiniones al respecto. Por un lado, protagonismo en los Mesías. En este caso está el Mesías de Aarón e Israel, y el reino llevó a este personaje, a Picker, a hablar de un gobierno como un interrógano mesiánico. Por otro lado, la descripción de la venida de Dios en el tercer himno de la acción de gracia, capítulo 3, versos 28 al 36, podría llevar a buscar el reino en un mundo renovado, donde tiene la impresión de la expectativa de la comunidad más cercana
a la del libro de Daniel que a los apocalípticos posteriores, aunque la intención de años que abarca los rollos no es sino de esperar que se produzcan variaciones y pensamientos entre los miembros. El Manual de Disciplina, capítulo 4, verso 7, proporciona una clara expresión de la creencia sobre el reino en esta literatura. Se dice que la visitación de los que caminan en los caminos de la verdad es santidad, gracia, paz a lo largo de su vida, multiplicación en la progenie, junto con todas las bendiciones eternas, alegría sin fin en la vida eterna y corona de gloria, junto con el atuendo resplandeciente de la luz eterna. Por el contrario, aquellos que caminan en el espíritu de engaño conocerán muchas aflicciones por todos los ángeles del castigo, la perdición eterna por la furia e ira vengativa de Dios, el terror eterno y la venganza sin fin, junto con la desgracia y la aniquilación en el fuego del infierno turbio. Aunque la doctrina de la resurrección no se evidencia de manera controvertible en los rollos, este pasaje, entre otros, propone que Kurt llama al menos una creencia rudimentaria de la resurrección de los muertos junto con el juicio que tiene consecuencias finales. Parece haber un elemento en la expectativa del reino de Dios que aparece en los escritos de la comunidad del Qumran, que la hace diferente a la literatura apocalíptica producida por otras fuentes judías. Aunque los miembros de la comunidad Qumran vivían en una ardiente anticipación a la llegada del reino de Dios, es decir, que la comunidad del Qumran tenían una escatología inaugurada que ya había empezado con esa misma comunidad. Como ha subrayado Kuhn, también creían que ya estaba anticipada la salvación escatológica y que ya pertenecían a la Jerusalén celestial. En primera de QH, o sea, la comunidad del Qumran 6:24 y texto subsiguiente, y disfrutaban del paraíso oculto que más tarde sería revelado, una QH 8:5, versos siguientes, limitándose al libro de los himnos o salmos de acción de gracias. Kuhn observa que la salvación a la que se alegraba la comunidad incluía los siguientes elementos. Número 1, el rescate de la muerte y la introducción de la vida eterna, junto con la limpieza de los pecados y el concepto de la nueva creación. Número 2, la entrada a la herencia del pueblo de Dios y a la suerte de los ángeles. Y 3, el don del Espíritu Santo en los últimos días. Y 4, la posesión del conocimiento, que es la expectativa de la salvación, que la vamos a encontrar de hecho en todos los escritos del Antiguo Testamento, incluyendo del propio del Nuevo Testamento en el libro de los Hebreos. Los dos primeros elementos se reflejan en una QH 3:19, que dice: te alabo, Señor, porque has redimido mi alma de la fosa y del Seol del Abadón, y me has hecho subir a las alturas eternas, para que camine en una rectitud inescrutable, y saber que hay esperanza para aquel a quien formaste del polvo para las funciones eternas. La tercera puede ilustrarse también en una QH en el 16:8 y versos subsiguientes, que dice: sé que ningún hombre fuera de ti puede ser justo. Por eso te ruego por el Espíritu que pusiste en mí, para que se cumpla tu misericordia y que has puesto a tu siervo, y que me limpies con tu Espíritu Santo, acercándome a ti con tu beneplácito según tu gran bondad. El cuarto elemento puede verse también claramente en una QH 11 del capítulo 11, del 7 al 14, pero también en los siguientes pasajes del Manual de Disciplina: por su justicia mi pecado has borrado, porque de la fuente de tu conocimiento ha liberado tu luz. Mi ojo ha contemplado tus maravillas, y la luz de mi corazón ha visto el secreto de lo que ocurre y está ocurriendo siempre. De la fuente de la rectitud y de la justicia ha llegado a mi corazón la luz de tus maravillosos misterios.
mis ojos han contemplado lo que sucede para siempre, la sabiduría que está oculta al hombre, el conocimiento y prudencia, discreción que está oculta a la humanidad, una fuente de justicia y un pozo de fuerza, así como un manantial de gloria que está oculto a la asamblea de la humanidad. Capítulo 11, verso 2. El énfasis de estos pasajes en los que se habla de la entrada en la suerte de los ángeles sugiere una garantía de la participación en el nuevo mundo porque ya ha comenzado a realizarse en la comunidad. Es decir, ya hay una escatología inaugurada, ya ha comenzado a manifestarse, pero se está esperando el último día. Kuhn observa que esta confluencia, la autocomprensión apocalíptica del sacerdote del grupo, la aplicación del concepto del templo y la congregación significaba que ésta sentía la presencia salvadora de Dios en la comunidad. La comunidad era el lugar en que los creyentes se situaban en la esfera divina de la vida. Y en su comunión no había separación entre cielo y tierra, entre el tiempo presente y el escatológico de salvación. Por tanto, afirma Kuhn, se puede decir que el justo está situado en el cielo, está en comunión con los ángeles ante Dios, y las bendiciones escatológicas de la salvación ya han sido asignadas para su posesión. Por lo tanto, ya ha resucitado de entre los muertos y es de nuevo la nueva creación. Según Kuhn, esta visión de la comunidad del Qumran se ha visto favorecida por la peculiar suya posición de pasado, presente y futuro en el pensamiento hebreo. En el ámbito del culto, los acontecimientos pasados pueden ser representados, y tal vez estas representaciones es especialmente probable que ocurran en la proclamación. Del mismo modo, el presente y el futuro puede fluir juntamente. Además, la esfera de la muerte y la vida, el mundo superior de Dios, también se consideran presentes en este mundo como fuerzas activas. Nótese cómo el justo se sitúa en el cielo. Primera QH 3:20. Esto no excluye la perspectiva de la resurrección o de la nueva creación. No se puede aplicar aquí esta interpretación exclusiva del presente y del futuro. Si se establece esta interpretación, y parece estar bastante bien fundada, tendrá aplicaciones relacionadas con el anuncio escatológico de Jesús y el de la iglesia primitiva. Nos permitiría ver que la justaposición de nociones presente y futura del reino escatológico no es tan extraña a la escatología judía como se pensaba. Es decir, el asunto de que cuando Jesús viene y comienza a hablar de una dualidad escatológica no era algo como tan nuevo que estaba ocurriendo, porque ya en la comunidad del Qumran se estaba dando. De hecho, los de la comunidad del Qumran ya habían recibido, según ellos, el Espíritu Santo, y ya ellos vivían en la era es decir, con una teología inaugurada, en una nueva era, esperando el futuro de porvenir. Así que esto no es meramente algo nuevo de Jesús, ya estaba funcionando de hecho en la escatología que tenían esta comunidad del Qumran, y que ahora Jesús viene exactamente hablándole. Fíjese que cuando nosotros miramos exactamente los misterios que están entendiendo la gente de la comunidad, es decir, esta comunidad del Qumran está entendiendo algo dentro del misterio de Dios que es revelado a ellos. Algo muy parecido exactamente a lo que estamos tocando nosotros en el libro de Mateo capítulo 13, cuando Jesús va a hablarle en parábola y ellos están diciéndole, ¿pero por qué le hablas en parábola? ¿Por qué no les habla claramente? Y Jesús dice, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino, pero a ellos no. Es decir, que hay algo nuevo dentro de nuestra fe cristiana, algo que ha entrado, algo que ha penetrado dentro de la fe cristiana como algo nuevo. Como algo nuevo. Y esa novedad, quien las conoce son aquellos que reciben a Jesús como Señor y que entran al reino. Es decir, entrar al reino es aceptar a Jesús como Señor de sus vidas. Recuerde las palabras de
de Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en ese reino. Recuérdense las palabras de Pablo, que Dios, cuando nosotros aceptamos al Señor, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso no significa que nos vamos para el cielo. No hay tal cosa, y ya expliqué esto desde el principio cuando empecé a hablar de cómo Jesús entendía el reino se ha acercado. Está hablando desde el término de que el reino ha llegado en la persona de Jesús de Nazaret y en sus obras. Por lo tanto, una persona que acepta a Jesús como Salvador está entrando en el reino de su amado Hijo Jesús. Ahora Él te gobierna, me gobierna. Ahora Él es mi Señor. De eso se trata el asunto del reino en el Nuevo Testamento, del reino en los evangelios sinópticos. No se trata de un traslado de la tierra al cielo, sino de que ahora hemos sido trasladados de los poderes satánicos que nos tenían atados al reino de su amado Hijo Jesucristo, en el cual ahora Él gobierna sobre mi vida. Y el gobierno de mi vida se va a ver exactamente en el sermón que tenemos nosotros, el Sermón del Monte, donde nos habla acerca de la ética del reino. Bienaventurados los de limpio corazón, y por ahí ustedes son la luz del mundo. Y comienza el Señor a hablarnos cómo es la vida ética de aquellos que viven bajo sometidos bajo el gobierno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso se trata el reino inaugurado de Dios. No se trata del reino como un lugar, y eso lo expliqué claramente y quiero repetirlo todas las veces que pueda para que la gente entienda que hablar del reino de Dios no es que yo me voy para el cielo, como dicen algunos. No, es que el reino de Dios es una cosa aquí en la tierra y el reino de los cielos es en el cielo. No. Eso no es que hay dos cosas, hay una sola cosa. El reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos, porque el rey que reina en los cielos es el rey que reina sobre la tierra. De eso se trata el reino de Dios, no de ser trasladados para allá arriba, para el cielo. Es que el reino de Dios y el reino de los cielos, está hablando de aquel que reina en los cielos, es el que está reinando ahora en nuestros corazones. De eso se trata el Nuevo Testamento, en los cuales usted lo va a ver en la iglesia primitiva, lo va a ver en el mandato de la iglesia, del Señor Jesús a la iglesia, a que vayan a evangelizar el mundo y a decirle que ahora ya Dios se está convirtiendo en rey y ahora tiene un nuevo Señor, y este nuevo Señor se llama Jesucristo, y el que confesare a Jesús como Señor será salvo. De eso se trata el reino de Dios. No se trata de que somos trasladados para el cielo, para ningún cielo que vamos a ir, vamos a estar en la tierra, y el reino de Dios sigue haciendo en la tierra. Todas las promesas que encontramos acerca del reino de Dios, y de hecho podría hacer quizás 20 horas de enseñanza, de estudios bíblicos acerca de cómo la Biblia habla desde el libro de Génesis hasta final del libro de Malaquías, acerca de que el reino de Dios es aquí abajo en la tierra, aquí donde estamos nosotros. Aquí es el reino de Dios en una tierra transformada. Por ahora ese reino es reino escatológico. Es una dualidad escatológica donde hay un ya sí, pero todavía no. Es decir, que ya ha comenzado el reino de Dios en la vida de la gente que ama al Señor y sirve al Señor. Ese reino no se ve quizás en el mundo. El mundo no puede ver ese reino, no es parte de ese reino. Pero la iglesia es parte de ese reino. De ahí que la iglesia primitiva fue acusada. Y por eso persiguieron a la iglesia, porque reconocían a Jesús como Señor. Habiendo un Señor en el imperio, sentado en el trono, César, la iglesia decía, no, Jesús es el Señor. Y entonces tenían que matar a los cristianos porque eran traidores al imperio, porque no reconocían al imperio. Y ellos decían, sí, nosotros reconocemos al imperio hasta que el imperio le quiera quitar el imperio a mi Señor Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la iglesia fue perseguida exactamente por causa de que ellos reconocían a Jesús como Señor de sus vidas. Él gobernaba sobre sus vidas, y ese gobierno de Dios es lo que se habla en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado a vosotros, y ha llegado en la persona de Jesús de Nazaret. De ahí que Jesús va a celebrar que ese reino se ha inaugurado, y lo va a celebrar con sus discípulos comiendo y bebiendo. Y los fariseos le van a decir, ¿por qué tus discípulos ayunan y los míos no? Y Jesús le dice, porque el ayuno es para funeral y nosotros estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque el reino ha sido inaugurado en mi persona y en mi ministerio, en las resurrecciones de muertos, en las enfermedades sanadas, en
los exorcismos, en todo esto el reino ha sido inaugurado y los que están de fiesta con el novio no pueden estar a la misma vez de luto. ¿Por qué no? En Israel se tenía una ley de permisión cuando se casaba una persona, un joven, aunque hubiera una ley por el medio, una fiesta judía por el medio, esos que estaban de boda no podían obedecer esa ley que había porque ellos estaban de fiesta. Y por eso es que Jesús le trae esta enseñanza en forma de parábolas a ellos para decirle, el reino de Dios ya ha venido con mi persona, con mi ministerio, y estos están de fiesta, estamos celebrando. Si ustedes quieren estar de funeral, sigan ayunando. Ahora, cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Cuando el esposo ascienda a los cielos, pues entonces ahora ya se inauguró el reino y ahora de ahí en adelante ellos van a seguir ayunando, claro que sí. Pero ahora el reino se ha establecido, hay una celebración de ese reino que se ha introducido, que se ha inaugurado, y que ahora hay que celebrarlo. Y Jesús lo estaba celebrando con sus discípulos. Esa es la manera como Jesús está entendiendo lo que está pasando. Esa revelación de lo que está pasando se la tiene que comunicar a sus discípulos para que ellos también entiendan qué está ocurriendo con la venida de Jesús y su ministerio. Para que ellos no se confundan. Y dentro de esa confusión Jesús también le va a hablar que ese reino no se va a dar sin la muerte y la resurrección. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores, pero el tercer día resucitará. Y a ellos le vuela la tapa de los sesos lo que Jesús le está diciendo, porque según la enseñanza de los judíos, el Mesías es un conquistador poderoso que no podría morir. Entonces, de ahí que estamos estudiando estas escenas que encontramos en la literatura pseudoepígrafe, lo que le llamamos la literatura apocalíptica judía, para que veamos cómo esto se está dando dentro de esta apocalíptica y cómo hay similitudes de esa apocalíptica dentro de lo que está pasando con Jesús de Nazaret. Llegamos a la culminación y nos veremos en la próxima, si así Dios lo permite, siempre tratando de dar esta enseñanza de forma contextual y contemporánea. Padre, gracias te damos por tus bondades, amor y misericordia. Te pedimos que llenes de tu espíritu nuestros corazones. Permite que personas vengan al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, que sean salvados por tu amor y gracia. Por Jesucristo nuestro Señor y bendita esperanza te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Nos vamos a ver hasta la próxima, si así Dios lo permite. Así que 1000 bendiciones y que Dios le bendiga 1000 veces más que a mí.